Hoy me propuse una misión bastante desafiante: encontrar la mejor y la peor rosca de Reyes de México. Para eso no voy a probar una ni dos, sino 10 roscas diferentes. No lo puedo creer. Roscas famosas. Mira, yo soy reportero de Grupo Azul, soy de radio. Roscas carísimas. Mira el tamaño de la rosca. Roscas económicas. Y sí, también esa rosca de la panadería de la esquina, la que todos hemos comprado alguna vez. Está bastante seca, la verdad. La idea es bastante simple: probarlas todas, compararlas y ver cuál realmente vale la pena y cuál vive de la fama. No me gustó nada. Ok. ¿De verdad la rosca más cara es la mejor? ¿Las más famosas sí son tan buenas como dicen? ¿O será que la rosca más sencilla termina sorprendiendo? Total fracaso. Al final de este video vamos a decidir cuál es la mejor rosca, cuál es la peor, para que este Día de Reyes no tiren su dinero. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Bueno amigos, ya llegamos al tercer lugar. Como ven, armamos una lista de 10 lugares para comprar rosca. De esos 10 lugares obviamente ya hemos probado algunos, ¿verdad? Pero no todos. Y de esos otros pues hemos escuchado muchos comentarios, entonces tenemos muchísimas ganas de probar. Y eso porque amamos la rosca. Ya quien ve mi canal, yo creo que ya sabe que yo soy súper fan de la comida mexicana, del pan mexicano también. De hecho, me súper sorprendió cuando apenas vine a México. Era una cosa increíble para mí la cantidad de pan que venden, las panaderías gigantes. Y al principio de enero probé la famosa rosca de Reyes. Y obviamente me quedé súper sorprendida de este sabor tan maravilloso. Además de que, pues para mí era muy sorprendente sacar también un bebé de ahí de plástico. Así que venimos ahorita a Costco, como ven. Y yo creo que no es la más tradicional, obviamente, pero hay muchísima gente que compra esta rosca, ya que hay mucha gente que revende esta rosca. No sé por qué razón, no sabemos si está rica, porque esta creo que nunca hemos probado, ¿verdad? Así que la vamos a agarrar. Está muy grande, de hecho aquí sí no hay tamaños. Estamos tratando de comprar roscas de un tamaño más chiquito, porque no vamos a terminar esas 10 roscas obviamente, pero aquí no hay opción, aquí nada más hay grande. Así que vamos a seguir al siguiente lugar. Muchas gracias. Bueno amigos, vamos a aprovechar, ya que estamos en Polanco. Aquí hay una panadería muy famosa, sobre todo rosca de Reyes famosa, así que vamos a ir. Creo que es la más chiquita, ¿no? Muchas gracias. Que vaya muy bien. Bueno amigos, ya la conseguimos. Está de buen tamaño. O sea, no está tan grande, tampoco tan chiquito. Decía, creo que es para 5 personas, ¿verdad? Está bien. De los precios hablamos más tarde. Y aquí estamos aquí recorriendo toda la ciudad en búsqueda de las mejores roscas y no tan mejores. Vamos a hablar obviamente de la historia de rosca. Según algunos historiadores, la rosca de Reyes tiene su origen en las Saturnales, que eran unas fiestas paganas en la antigua Roma, celebradas durante diciembre en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. En dichas fiestas de convivencia entre esclavos y amos, se dejaban a un lado las normas sociales y se ocultaba un haba dentro de un pastel, designando como rey por un día a quienes la encontraban. Con el paso del tiempo y la llegada del cristianismo, esta tradición de la rosca se empezó a asociar con la Epifanía, celebrada el 6 de enero para conmemorar la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, llegando así a Francia con el nombre de Galette de Roi.
de roi o algo así, no sé cómo se dice en francés. Era una tarta de pasta de hojaldre rellena de crema de almendra. Suena riquísimo. Y posteriormente a España con el nombre de roscón de Reyes. Se dice que antes de ocultar figuras del niño Jesús en el roscón español, se llegaron a esconder desde una almendra hasta una moneda de oro o figuras de porcelana. Y fueron precisamente los españoles que trajeron en la época del virreinato esta tradición a México. Bueno, llegamos aquí a la panadería La Ideal. Yo creo que esta rosca no puede faltar. De hecho, creo que nunca hemos probado, ¿verdad? Esta rosca. Es la primera vez y aquí hay varios tamaños. Estamos formados, hay una fila, pero ya saben, es una de las panaderías más tradicionales, más antiguas, yo creo que también. Está súper grande, que viene muchísimo pan y todo se ve delicioso. Sí, gracias. ¿Dónde lo pago? En la foto se me Ah, vale. ¿Con este o no? No. Esa se queda. Se queda. Vale, gracias. Ya conseguimos esta rosca. Es más grande de lo que yo pensé. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Mire, yo soy reportero de Grupo Ah. Azul, soy de radio. Me regalo nada más una rápida declaración por audio. Claro. ¿Me regala su nombre? Sí, mi nombre es Julia, ¿De dónde viene? de Rusia. ¿Quién le recomendó este tipo de dulces? Me recomendaron mi familia mexicana. Estoy casada con un mexicano y pues su familia, ¿no? Que es lo más tradicional, esta panadería. ¿Quién la había probado? No, es la primera vez que vamos a probar. Oiga, ¿cuánto tiempo se formó? Porque hay una larga fila. Sí, una espera larga, son como 40 minutos. Otros tamaños hay que esperar más tiempo. Oye, ¿y el costo cómo se le hizo? ¿Bien? ¿Carita? Pues yo creo que hay que probar primero, pero yo me imagino que como todo el mundo recomienda, yo me imagino que está muy bien, ¿no? El precio. ¿Rosca de Reyes ya había probado? Aunque no. Sí, muchas veces. ¿Le gusta? Soy fan. ¿Y en Rusia hay? Oh, En Rusia no, para nada. muy bien. La disfrute, que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Hasta ya nos entrevistaron por acá. Era inesperado. Amigos de Grupo Asir, hola. Miren, el tamaño de la rosca, no sé cuánto pesa, pero yo creo que unas 2 kilos. Ahorita nos vamos a mover a otra panadería porque falta mucho. Y bueno, amigos, mientras vamos a la siguiente panadería, vamos a estar hablando sobre los símbolos de la rosca de Reyes. Para algunas personas, la rosca de Reyes simboliza la búsqueda del niño Jesús por los Reyes Magos, quienes siguieron la estrella hasta el pesebre, donde él nació, en Belén. Por esta razón, su forma redonda representa una corona, como la que llevan Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero también hay quienes asocian la forma redonda de la rosca con el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Los frutos secos y los dulces que adornan la rosca representan las joyas incrustadas, las coronas de los Reyes Magos. Y aunque inicialmente era como un pan circular en forma de corona, ahora es más bien como de forma ovalada. ¿Sabían, amigos, que se amasa con agua de azahar o, como me están diciendo, que es como jugo de naranja, que le aporta obviamente un sabor y aroma muy característico? Y en los años recientes es bastante popular hacer roscas rellenas. De hecho, a mí me encanta. Normalmente está relleno como de nata o crema pastelera. Hay algunas que son de chocolate, están bien ricas. Tiene obviamente mucho más sabor, mucho más dulzor, pero hay bastantes personas que conozco, sobre todo los mexicanos, que prefieren una rosca tradicional que no está rellena de absolutamente nada. Hasta ahora, todo lo que compramos, según yo, no está relleno. Sí, hola, buenas tardes. Queremos ver lo de la rosca. Es la más chiquita, ¿verdad? La del Dom es la chica. Es rellena, ¿verdad? O sea, todos tienen rellenos. Pues sí, ¿no? La más chiquita. Sí, me da una, por favor. Ese sí hemos probado. Código QR puede estar. Ajá. Pero ni le pagué. Sí. Al revés. Sí. Bueno, yo puedo recibir también rosca y todavía llenero. Perfecto, muchas gracias, No, ¿eh? que tengan lindas tardes. Gracias, hasta luego. Sexta rosca, amigos.
Y no sé cómo ustedes, pero ya se me antojó mucho. Ya quiero probar, pero nos faltan todavía unos para conseguir. Así que vamos a seguir porque si no se va a terminar el día y vamos a morir sin comida. Bueno, aquí tenemos una rosca individual. Creo que está muy bien el tamaño para probar, porque es la misma receta, misma fruta aquí arriba, mismo todo, así que yo creo que nos sirve perfecto. Gracias, hasta luego. Todavía tenemos el plan de estar probando, yo creo que con los ojos vendados, para no saber, digamos, de qué rosca estoy probando, para tener un como juicio totalmente despejado de estereotipos. Así que seguimos. Buenas tardes. Gracias. Aquí esta panadería, estamos ahorita en la Condesa y aunque es un lugar bastante gentrificado con los precios ya mucho más altos que normalmente, considero esa panadería como panadería de la esquina, ya que conserva todavía los precios bastante accesibles y es una de las panaderías a donde mi esposo ha ido así como desde niño y he venido aquí desde que yo creo que conocí a mi esposo, entonces hemos comprado pan aquí por años. Está muy rica y súper recomendable. Ahorita les muestro. Muchas gracias, hasta luego. A ver, esta parece chiquita, ¿no? Vamos a pagar, pero no les voy a decir todavía cuánto. Al final sabrán todo eso. Ven el video hasta el final. Y de hecho, si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, pongan clic en la campanita, escogiendo todas las notificaciones. Gracias. Gracias, señorita. Buenas tardes. Hola. ¿Tarjeta? No, efectivo, por favor. Muchas gracias, hasta luego. No lo puedo creer. Ya terminamos, era última rosca. Ahora hay que ir a comer. Yo creo que es la parte más rica. Y de hecho, amigos, ¿sabían que en este 2026 aquí en México se estará rompiendo el récord Guinness de la rosca de Reyes más grande del mundo, con 6 kilómetros de longitud, específicamente en las calles del centro de Puebla? Listo. Sí había, amor. ¡Qué bueno! Gracias. Ahora sí conseguimos la rosca de Colonia Popular. De hecho, está súper suavecita. Está muy cerca de donde vivimos nosotros y además es como un bonus porque recuerdan que les dije que eran 10 nada más roscas. Bueno, ahora son las 11. Bueno, amigos, ya por fin estamos en la casa. Ahorita sí, ya llegó la hora de probar roscas. Me quedé con muchísimas ganas, con muchísima hambre. Y voy a estar probando roscas, obviamente, sin saber cuál estoy probando. Y para eso voy a necesitar ayuda de mi esposo. Él va a estar cortando las roscas mientras yo voy a estar aquí con los ojos vendados. Y me los va a estar aquí pasando en los platitos para que yo obviamente no tenga ninguna influencia en calificarlos, en elegir la mejor y la peor rosca de aquí de México. Obviamente de las que hemos comprado. Aquí tengo un vaso, me voy a servir leche para tomarlo un poco entre cada rosca para quitar el sabor. Y cuando ya sacamos la puntuación de cada rosca, vamos a revelar qué rosca estaba yo probando y cuál es la peor y la mejor. Así que empezamos, amigos. Y amigos, mientras mi esposo está cortando roscas, por favor escríbanme en los comentarios cuál es su rosca favorita. Si es que no viven en la Ciudad de México, me encantaría saberlo porque, como saben, soy fan de las roscas y me encantaría otro año a lo mejor ir a otra ciudad y probar. Así que espero sus recomendaciones.
Sí, a ver, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos aquí una escala del Yulímetro del 1 al 10, donde 10 es la mejor rosca y 1 es la peor. Ahí va, primera. Está rico, está un poco seco. Parece que como que no es de hoy ni siquiera. Yo creo que le doy 3. Muy bajo, tiene que ser muy mala. Sí, está... Ok, siguiente. Aquí se ve más azúcar, de hecho. Y los pedazos de fruta están más grandes. Ya está mejor ya. Siento que el pan no está como muy esponjoso. Está muy como aplastado, de hecho. Y yo creo que es la única cosa que no me gusta de este pedacito. Porque todo lo demás está muy rico. Está muy rico la fruta, azúcar y el pan también tiene un sabor muy bueno. Pero está aplastado. Así que le voy a poner un 7 porque esponjosidad es muy importante en una rosca. Ok, siguiente. Ah, eso ya es otra cosa. Miren, amigos, nada más. Esta esponjosidad. Está muy rico el pan, muy esponjoso. Sí, yo creo que le voy a dar 9. Tiene un sabor como mantequilloso. Ok, seguimos. Aquí podemos ver que está bastante denso el pan. Masudo, quiero decir. Masudo. Está rico, Creo que la fruta sabe exactamente igual. pero el pan sí es totalmente diferente en cada rosca. A ver, yo le doy yo creo que 5. Está rico de sabor, pero no para tanto. Ok, seguimos con este. Este se ve bastante raro, de hecho. En sentido de que tiene como mucha azúcar arriba. Es la parte que lleva la costa. No le esperaba ese sabor para nada. De hecho, no me sabe a rosca ni siquiera. Está como muy denso. No me gustó nada. Ok, creo que le doy 1. No, ya está. Y pone, no sabe a rosca. A ver, voy a quitarle el sabor. A ver si necesito leche para quitarme un poco de sabor. Porque si no me gustó nada esa. Ok, siguiente. Este pedacito, amigos, se siente súper esponjoso. El sabor está rico, consistencia rico, algo que no me convence al 100, tal vez la fruta. Aquí sí sabe como muy diferente la fruta. Le pongo, yo creo que 7. Pregunta, ¿cuántas vueltas al Parque La Mexicana crees que tu mamá le tendrá que dar mañana para bajar todo ese pan? Pero vamos juntos, entonces sí. Ok, amigos, seguimos. Es el siguiente posición. Está súper masuda y muy dura, de hecho. No me gusta nada del pan. Sí, el sabor tampoco me gustó mucho. Entonces yo creo que le doy 2. Necesito leche. Les voy a mostrar el siguiente. Consistencia perfecta. El sabor 2-3. Esponjosidad bien. Fruta bien. Le doy 6. ¿Saben que a veces como que parece que tiene como perfume así de fuerte? No sé cómo es que demasiado, pues ya. Le pusieron, no sé si saborizante, pues artificial, me imagino, de vainilla o de naranja o algo, y si ya saben. Demasiado fuerte, pues. Ok, esta es bastante diferente, de hecho, de todas. Tiene como arriba, parece como mermelada, algo pegajoso arriba. Pues sí está bastante aplastada, o sea, no está nada esponjosa. Parece más como pan dulce que rosca, realmente no. Eso estaba muy rica. De esa mermelada, como de naranja o de limón, pero sabe como muy acidito. Entonces da un toque perfecto porque el pan está dulce y la mermelada acidita está súper. El sabor es de 10 de 10, pero sí la esponjosidad es importante también. 8 le pongo. La que sigue la vamos a descalificar. Es la única rellena y ya sé que es de Montparnasse. Sí la voy a probar. Le voy a dar calificación, pero no se va a competir. Está increíble, el pan está súper rico, crema de nata está deliciosa. Lo único, para mí es como demasiado ya dulce. La fruta muy dulce, la nata está muy dulce y el pan súper dulce, entonces... Pues le pongo un 9. Y nos falta última pieza. De este lado, de hecho, está más bonito todavía. Pues está también bastante masudo. O sea, no tiene mal sabor, pero sí está demasiado denso. Es como comes un pedacito así y ya te llenaste. Le pongo 5. De Montparnasse, que ya sabemos que es rellena, ni siquiera va a participar. Entonces la ponemos para allá, para que no nos estorbe.
en la escala del Yulímetro, en el lugar 8, que es bastante bueno, y es pastelería suiza. ¿De veras? O sea, el empaque es muy bonito. Lo único malo es que Está embarrado por todos lados y por afuera todo el cartón está embarrado. y la verdad es un poco Asqueroso. asqueroso, sí. No iba a decir esa palabra, pero bueno. En el séptimo tenemos 2 empate, que es Los Reyes. ¿De veras? De la panadería de por aquí cerca, sí. Oh, estaba muy rica y es de las más económicas. O sea, es de una panadería de una colonia popular. O sea, obviamente ya no tiene ninguna caja de cartón ni nada. Está súper suave. Realmente el sabor muy bueno. Y en el mismo lugar que estaba muy rico, pero igual estaba súper aplastado, tenemos el Globo. Interesante. También estaba chiquita, pero costó 43 pesos. Sexto lugar, tenemos nada más una y es La Condesa. Sorprendió mucho. Como de la esquina. Una colonia bastante ya gentrificada y cara, pero esa panadería sigue siendo de buenos precios. Como para 4 o 5 personas. Seguimos con el quinto lugar y aquí tenemos 2. Es Walmart. 189, pero sí está bastante grande, ¿verdad? Para una familia ya bastante más grande. Y en el otro quinto lugar está La Ideal. Eso sí, no lo esperaba para nada porque todo el mundo me estaba recomendando esta panadería. Nunca hemos probado de ahí ni rosca ni tampoco ningún pan dulce. Entonces, Realmente me sorprendió muchísimo porque yo esperaba mucho más de esta rosca, pero ahí está. Y su precio es 520 pesos. Sí está bastante grande. Está... No manches, ¿me quieres matar porque califiqué mal? Bueno, está muy grande, tiene como caja muy maciza. Está súper grande. No les puedo decir otra cosa. Estoy decepcionada. En el tercer lugar, que es bastante malo, está Chedraui. ¿Sorprende? Sí. ¿Por qué? Pensamos que iba a ser el mejor. Peor. ¿Peor que 3? De consistencia de plano sí está mal. Parecía que es como de ayer o de antier. No se siente como un pan así recién hecho. Ok, segundo lugar, casi la peor rosca de Costco. Está muy raro eso, pero sí, de consistencia nada me gustó. O sea, no me gustó nada. Y el sabor tampoco estaba muy rico. Está bastante grande, o sea, sí es como para una familia muy grande. lo siento, Costco, la verdad me gustan muchas cosas de ahí. Compramos varios productos ahí ya siempre. Pero esta sí, total fracaso. Bueno, y vamos con la peor rosca. Ahora sí, esta que no me gustó nada de esa rosca. Ni siquiera sabe a rosca y es La Esperanza. Eso sí no lo esperaba jamás. Eso es muy raro, porque es una panadería. Hemos comprado pan durante muchos años, muchas veces. Ahorita Sí, ya no. pan dulce nos gustaba. Es una de las panaderías que entras y dices, no puedo creer que venden esa cantidad de pan tan grande. La verdad no sé, no lo esperaba para nada. Es la peor, La Esperanza. ¿Pueden creer eso? Está bastante económico para este tamaño. Bueno amigos, obviamente aquí una como entre comillas para aclarar, no estoy tratando de decir cosas malas sobre algunos lugares, panaderías, etcétera, para nada. Solamente estoy pues diciendo mi opinión. Espero que nadie se ofenda. Pero bueno, nosotros seguimos Con la rosca más rica, más esponjosa, de mejor sabor, fruta rica, súper perfecto. Está 10 de 10 y es Elizondo. Mira, de hecho, de ahí nunca hemos probado. Tiene bastante buen tamaño. No es ninguna promoción, no es nada, no me pagaron. Ojalá que me pagaran, pero no es así. Es de muy buen tamaño, realmente. Y yo siento que los precios para este tipo de panaderías, porque para la zona, porque está en Polanco, Y yo creo que tiene como una fama de una panadería bastante cara. Siento que para ese tamaño de rosca, pues tiene buen precio. no es económico, obviamente, pero como ven, está en la posición más alta de todos. Es la mejor rosca de sabor, de esponjosidad. Un agradecimiento rápido a las panaderías porque nadie me prohibió grabar. Ahora sí, no perdimos ningún estrés, digamos, al grabar. Todo el mundo estaba muy amable, invitándonos, etcétera. Repito, ninguna panadería me pagó nada absolutamente, ni era una promoción. Espero que les sirva esa recomendación. Y bueno, al final me gustaría cerrar este video diciendo que cuando hablamos de la rosca de Reyes, no hablamos obviamente solo de un pan, sino que también hablamos
de historia, tradición, recuerdos y fechas especiales, en las que lo importante es compartirlo con los seres queridos. Así que amigos, pórtense como siempre muy bien, cuídense, no coman demasiada rosca como yo y nos vemos en el siguiente video.